Ahora vamos a comenzar el capítulo 2. ¿Estamos listos para el capítulo 2? Primera Timoteo capítulo 2. ¿Listos? Vamos entonces, ayúdenme a leer. ¿Alguien alcanza a leer ahí eso que quiera leer en vez de mí? ¿O leemos juntos? ¿Estamos? Dice: por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Digo la verdad, no miento. El apóstol Pablo hablando. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas, sin ira ni discusión. Vemos el llamado a la oración. Entonces por eso el versículo 1 dice: por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas. Entonces el apóstol Pablo empieza diciendo por esto, por lo que había enseñado más anterior. Entonces el versículo 1 que aprendimos ahora dice: por tanto, por esto exhorto ante todo. Entonces, ante todo, ¿qué va a pedir el que haga ante todo? Después de dar una buena enseñanza, la importancia de la ley, el significado de la ley, del hermano que se había desviado. ¿Se acuerdan que se había desviado y estaba naufragando en la fe? Y después dice: yo lo entrego a Satanás para que el Satanás lo zarandee y que aprenda lección y que pueda volver después. Dice: ahora por tanto, por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces ante todo él dice: quiero que se haga esto, que son las oraciones. Súplicas, oraciones, intercesiones y acción de gracias. Son cuatro elementos que él pide ante todo. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, dice: yo quiero que hagan estas cosas. Primero, súplica 1, oración 2, intercesión 3 y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Primero por todos los hombres. Después por los reyes y después por todos los que están en eminencia, los que están a cargo de algo, liderando cualquier posición pública. ¿Para qué? ¿Para qué es el propósito de la oración? Para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. En otra palabra, el propósito de estas cuatro pedidos del apóstol Pablo no es tanto el beneficio de los que están en liderazgo, sino el beneficio para nosotros. Y el beneficio es que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Entonces, nuestro deber con los gobernantes y autoridades, ¿cuál es? Orar por ellos. Interceder delante de Dios en oración y súplicas. ¿Qué debemos hacer nosotros por los que están en liderazgo? Los que están ejerciendo liderazgo de la nación, de la ciudad, de cualquier ministerio, a los pastores, los predicadores, los que sirven. ¿Cuál es? Alguien que ya tiene una posición de liderazgo y está a cargo de algo y que sus decisiones afectan ya sea bien o mal a alguien. ¿Cuál es nuestro deber? Orar por ellos. Esto incluye los patrones, esto incluye los jefes o cualquier persona que ya tome decisiones que va a afectar para bien o para mal. Entonces nuestro deber es interceder delante de Dios en oración y súplicas. Eso debemos de hacer, oración y súplicas. También el apóstol Pablo dice que después de hacer el llamado a la oración y a súplicas, agradecer por su buen trabajo. En otras palabras dice: ustedes oren por los que están liderando donde viven, o la nación, o cualquier cargo público. Oren por ellos, pero también debemos dar gracias por su buen trabajo.
Debemos dar gracias, debemos reconocer su buen trabajo. El apóstol Pablo dice, den honra a quien honra merece. Entonces oramos, pero también reconocemos y damos acciones de gracias. En esto pudiera decir agradecerle cuando los líderes de la ciudad hacen algo, cuando un concejal hace algo bueno, darle el agradecimiento. Cuando un presidente o un gobernador hace algo bueno, reconocerle y darle gracias. Entonces agradecer, dice el apóstol Pablo, oremos con oraciones de intercesión suplicando, pero también demos gracias por su buen trabajo. Entonces esa es la primera enseñanza que aprendemos ahí. Entonces debemos orar por nuestros gobernantes. También el propósito de nuestras oraciones. ¿Cuál es el propósito de nuestras oraciones? Note que el propósito de las oraciones no son para ellos, sino son para nosotros los que oramos, para el bienestar. Dice, el propósito de nuestras oraciones es para vivir en tranquilidad y en paz. Ese es el propósito. ¿Por qué yo debo de orar por los que están a cargo y suplicar al Señor que Él tome el control de sus vidas y lo que deciden hacer, para que yo pueda vivir en paz? Dice, para que llevemos una vida tranquila y reposada. En otras palabras, cuando no estamos viviendo una vida tranquila a causa de los gobernantes, ¿qué tenemos que hacer? Suplicar a Dios en oraciones y ruegos. ¿Para qué? Para que el Señor interceda, haga el medio, y lo vamos a ver más adelante, pero el propósito número 1 es para tener tranquilidad y paz. Número 2, también en devoción libre a Dios, dice, llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad. ¿A qué se refiere una vida reposada a toda piedad? La palabra piedad es vivir una vida como impecable, una vida santa, una vida devota a Dios. Y en el contexto que el apóstol Pablo enseña aquí es de que nosotros podamos vivir una vida reposada en toda piedad, es que vivamos una vida en devoción a Dios libres. Es decir, que las decisiones de los gobernantes no afecten nuestra conducta cristiana. Que las decisiones de los gobernantes no afecten nuestra práctica de adoración. Un ejemplo más práctico es de que no nos afecten las decisiones de los gobernantes a nosotros venir a adorar al Señor. Que no vengan y nos afecten, que no nos impidan vivir una vida en reposa piedad, en devoción al Señor. Que yo sea libre para adorar al Señor, que yo sea libre para buscar al Señor, que yo sea libre para vivir mis conductas cristianas, vivir mi moral cristiana. Entonces yo tengo que orar por eso, para que no me impidan vivir mi buena moral cristiana. También vivamos una vida digna humana. Y por último dice, reposada en toda piedad y digna. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de orar para que nosotros tengamos una vida digna. ¿Cómo es una vida digna? ¿Cómo es una vida digna? ¿Cómo una persona está viviendo una vida digna o una vida indigna? Entonces, llevemos nuestra mente a pensar en cómo yo no estoy viviendo una vida digna, cómo una persona no está viviendo una vida digna. Una vida digna es vivir una vida justa, vivir una vida que no se le impida su paz. Que pueda esta persona ir a trabajar, regresar, ir a hacer sus compras, llegar a su casa, ver por su familia, ir a lo que tiene que hacer su vida devocional en piedad, una vida digna. Una vida indigna es cuando se le prohíbe la libertad, cuando se le evita que viva una vida justa, humana, y se le conoce como lo inhumano. Entonces dice el apóstol Pablo, ore para que cada uno viva una vida digna de vivir. Y lo que se conoce como el bienestar social. Entonces el apóstol Pablo habla, cuando usa la palabra viva una digna, es que vivamos una vida digna y no inhumana. Que el trato que el gobernador tiene que darle, o el rey tiene que darle a los que están bajo él, es una vida digna y no una vida inhumana, el bienestar social. Entonces el deber de los ciudadanos cristianos es orar, interceder, suplicar a Dios por los gobernantes y dar gracias a Dios por el trabajo de ellos. El deber de los gobernantes es, entonces, los ciudadanos tienen un deber, los gobernantes tienen otro deber. El deber de los gobernantes es que los ciudadanos vivan en paz. Entonces, el deber del gobernante es velar
Si la respuesta de la oración es que el ciudadano viva una vida en piedad, una vida en tranquilidad y una vida digna, entonces es esto, que el gobernante tiene que velar porque los ciudadanos vivan en paz y en tranquilidad. Y si el ciudadano no está logrando, si el gobernante no está logrando esto con los ciudadanos, no está cumpliendo su función. Esto es lo que le pide el Señor. A nosotros nos pide que oremos por ellos, pero el Señor le pide a ellos, mira que tus ciudadanos, a quienes tú te elegiste para gobernar, para liderar, vivan en paz y en tranquilidad. Y si los ciudadanos no están viviendo en paz y en tranquilidad por decisiones o por mal descuidado del gobernante, no está haciendo un buen trabajo. También el deber del gobernante es que sean libres de adorar a Dios y practicar la piedad de Dios. Que seamos libres de practicar nuestra oración. Por eso a mí me preocupaba cuando dije, van a tener los cristianos dificultad para venir a adorar los domingos. No debería ser así. Deberían venir libres a practicar nuestra vida en piedad o en culto al Señor. Entonces, haya libertad de adoración a Dios. Y eso debemos nosotros siempre llorar, Señor, que yo pueda vivir en libertad para adorarte. Que no tenga que yo esconderme para adorar. Que no tenga que no se me impida la adoración. Que no se me impida. También digna. Entonces, el gobernante tiene que ver de la dignidad. Que vivan sus vidas dignas, no inhumanas. Entonces el gobernante tiene que ver y decir, la vida que están viviendo, que yo le estoy dando a mis ciudadanos, ¿cómo es? ¿Es humana o es inhumana? ¿Es digna o es una vida miserable? Y si mis acciones están causando eso, entonces no está haciendo un buen trabajo. Porque note lo que dice el versículo 3. ¿Listo? ¿Qué dice el versículo 3? Esto es bueno. ¿Qué es bueno? Que cada ciudadano ore, suplique, para que el gobernante haga estas 3 cosas, estas 4 cosas, que vivan en tranquilidad, que tengan una vida digna y que puedan expresar su religión o sus prácticas de culto libremente. Dice, esto es bueno y aceptable delante de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo aceptable delante de Dios? Nuestras oraciones. ¿Qué es aceptable delante de Dios? Que el trabajo que el gobernante haga sea aceptable. Entonces, si la palabra aquí aceptable es que hay algo que es aceptable, entonces hay algo que no es aceptable. Entonces, ¿qué no sería aceptable? Dice, esto es bueno y aceptable. Entonces quiere decir que hay algo que no es bueno y no es aceptable delante de Dios. ¿Cuál es eso? Cuando el gobernante no está haciendo la voluntad del Señor, gobernando al pueblo. Eso no es aceptable. Alguien me decía la vez pasada cuando empezamos el año, me decía, no, nosotros tenemos que dar gracias a Dios y orar por los gobernantes. A ellos el Señor lo puso y están ahí por la voluntad del Señor. Y yo digo, sí, tiene razón, el Señor los puso, pero tienen que ser justos, porque eso es lo que Él le pide. Entonces nuestro deber es orar, pero el deber de ellos es ver que su trabajo sea aceptable. Si no, recuerdan la vez pasada, la semana pasada, hace como 2 semanas, aprendíamos que cuando hay injusticia, les espera un castigo, cuando hay injusticia. Entonces, nuestras súplicas y oraciones son buenas y son aceptables delante del Señor. El trabajo de los gobernantes debe ser aceptable delante de Dios. Esa es la preocupación de ellos, que ver que su trabajo sea aceptable. Entonces, Dios quiere la salvación para todos. Y en este caso, en 2 Tesalonicenses 1:9 aprendíamos de que los injustos les iba a revirar. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? Revirar la injusticia. Ellos son injustos, Dios les va a dar también el castigo por ser injustos. ¿Por qué? Porque su trabajo no fue aceptable. Entonces también que todos conozcan la verdad. Debemos de decir siempre la verdad. Nosotros como ciudadanos también, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Un Evangelio de justicia, un Evangelio de amor, un evangelio de misericordia, un evangelio de perdón. Entonces, ¿qué dice? Que ellos conozcan la verdad. Ahora, nosotros pudiéramos hacer una aplicación aquí, que nosotros debemos siempre decir la verdad,
y ponernos a favor de la verdad. Si hay algo injusto, ponernos en contra de la injusticia y decir la verdad. Siempre debemos nosotros decir la verdad. ¿Por qué debemos nosotros siempre decir la verdad y defender la verdad? Porque nosotros conocemos la verdad. Quien no conoce la verdad está excepto. Pero si yo conozco que eso es injusto, que eso es incorrecto, mi deber mío es decir siempre la verdad. Y en todas las áreas, no solo decir la verdad a los gobernantes, sino en todo sentido, en toda forma, decir la verdad y defender la verdad, y justos en todo. El versículo 5 dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y aquí la idea es de que nosotros oramos y hay uno que está mediando en el centro contra los gobernantes. Entonces dice que hay un mediador. Según el contexto de este capítulo, está el mediador, el que va a mediar y va a jalar nuestras oraciones, las va a traer aquí y las va a poner aquí, para que hagan efecto. Entonces dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Jesucristo es el mediador, nosotros oramos y Él hace el medio para que las oraciones tengan efecto. Yo sé que este versículo también se ha usado para la salvación, lo cual también se puede usar correctamente. Para la salvación es el medio del hombre y Dios para salvación. Entonces, pero en este contexto lo vemos como ese medio que Jesucristo medúa en medio. Entonces, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces dice que hay un solo Dios y un mediador. Jesucristo media entre Dios y los hombres. También Jesús fue quien murió en rescate, por eso es el mediador. Ahora, ¿por qué Cristo es el mediador? Porque Él murió en rescate. Él fue el rescatista. Si hay un héroe que se le atribuye el rescate de la humanidad o la salvación, es el que pagó el rescate. Y dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Y la palabra aquí rescate es como un arrebatar, como un jalar. Lo rescaté cuando estaba en un abismo, y es como cuando usted está en una roca colgando y el Señor llega y lo rescata. Dice, yo fui el rescatista, yo lo salvé. Entonces, ¿por qué? Él entonces es el mediador, porque Él rescató. Es el mediador. Y dice que muchos testificaron sobre su rescate. ¿Quiénes fueron los que testificaron de su rescate? Primero, que nosotros conocemos los evangelios. Los evangelios nos hablan del rescate de Cristo, su muerte, su pasión, su resurrección también. ¿Quién más? Los testigos personales. Hubieron testigos personales que vieron la muerte de Cristo, que vieron el rescate. ¿Qué más? Que vieron su resurrección. Incluso vieron cuando Él se fue al cielo. Entonces Cristo es el mediador. Entonces nosotros oramos a Cristo y Él hace el medio y le cambia el corazón a los que están en gobernante o los que están liderando. El versículo 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad, no miento. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas, sin ira ni discusión. Entonces el apóstol Pablo dice, para esto yo fui constituido, para hablarles a ustedes la verdad. ¿Cuál verdad? Las que acabamos de apenas de estudiar. Entonces el apóstol Pablo dice que fue maestro a nosotros, maestro a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Está el judío y todo el que no es judío es un gentil. Entonces dice, Pablo, apóstol y maestro a nosotros. Fui constituido. 3 cosas del apóstol Pablo se nombra aquí. Y la palabra constituido da la señal de que fue delegado, fue enviado, fue establecido como una autoridad también. Y el apóstol Pablo dice, yo también soy autoridad. Y el contexto es de que oren por los reyes, que son la autoridad de los imperios. Oren por los que están en eminencia, los gobernantes, los que dirigen. Y el apóstol Pablo también aquí no se queda atrás
Y él dice, yo fui constituido. Y la palabra constituido viene ahí de la constitución. ¿Qué es constitución? Una ley que se da, que se mantiene. Entonces dice, yo por oficialmente en la constitución, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Entonces, en otras palabras, él también no se hace de menos, y es la primera vez que yo veo que el apóstol Pablo como que se agarra un crédito diciendo, no, yo también soy también tengo ese liderazgo y tengo ese poder. ¿Y cuál es? Es un predicador, es un apóstol y es un maestro. En otras palabras, si él también es uno que está en eminencia, en liderazgo, ¿qué debía hacer la iglesia o Timoteo acerca del apóstol Pablo? También orar por él. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros también? Orar por los predicadores, por los pastores, por los maestros, por los líderes de la iglesia. También es nuestra responsabilidad orar por ellos. Entonces fue predicador, apóstol, maestro. En fe, y aquí usa la palabra, digo la verdad y no miento. Dice, es la verdad, no les miento, créanme que lo que estoy diciendo es verdad. Y el versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas sin ira y discusión. Más adelante, más atrás el versículo dice que él fue apóstol y maestro a los gentiles en fe y en verdad. ¿A qué se refiere en fe y en verdad? Es que tiene las dos autoridades, digamos, tiene autoridad espiritual cuando se refiere a fe. Él es a los gentiles en fe, en espiritualidad, pero también en conocimiento. Él era conocedor de la palabra. En verdad, tal vez se refiere aquí a conocer la verdad. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Un conocedor de la palabra del Señor. Era una eminencia, era una mente caminando. Era el Antiguo Testamento caminando y todavía libros extras. Era la ley de Moisés caminando. Entonces dice en verdad también. Entonces espiritualidad, conocimiento, o es decir, sabedor de la palabra del Señor. Entonces, ahora, la buena oración, ¿cómo debe ser una buena oración? Manos piadosas, sin enojo y sin renegación. El versículo 8 dice, quiero pues que los hombres y mujeres, voy a incluir aquí, oren, ¿en dónde? En todo lugar, levantando manos piadosas. Esta es una oración, una forma de orar. No es la única, pero es una forma de orar. ¿Cómo debemos de orar? De acuerdo a este mandato de nuestro maestro, nuestro apóstol y nuestro predicador, apóstol Pablo. Levantando manos piadosas. ¿A qué se refiere levantando manos piadosas? A corazones limpios. A manos que no están metidas en injusticia, a manos que no están metidas en cosas indebidas. Digamos, que tengamos limpias las manos. Y un ejemplo es cuando alguien se lavó las manos. ¿Para qué? ¿Para qué se lavó las manos alguien? Para que estén limpias de la sangre de un inocente. Para que estén limpias. Entonces, cuando nuestras manos están limpias, el apóstol Pablo, yo quiero que sus manos estén limpias y las levanten. ¿Sí? Levantando manos piadosas, manos santas, manos transparentes. En otras palabras, si mis manos no están santas, no están piadosas, no sé qué tan efectivas vayan a ser las oraciones. Creo que antes de orar es pedir perdón o resolver la situación, ¿verdad? Porque dice levantando manos piadosas. Y si mis manos no están piadosas en ese momento, o vamos a quitar nuestras manos, vamos a ir literalmente, si mi corazón no está piadoso. A mí me recuerda la enseñanza de Jesús que dijo, bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Ellos verán a Dios. Y no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. Sí. Entonces, antes de orar, asegurémonos que nuestras manos estén limpias, nuestro corazón esté limpio. Y si nuestro corazón está algo sucio, debemos de pedir perdón. Señor, límpiame. Porque el apóstol Juan también dice que si alguno ha pecado, pida perdón y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Limpiarnos para que nuestras manos estén limpias. También dice sin ira. No debemos de orar airados, es decir, enojados.
Bueno, yo no creo que nadie ore enojado si alguien ora enojado. Yo sé que tal vez usted ha visto oraciones de personas como que están enojados, pero no están enojados, así tal vez ora. Pero tal vez el apóstol Pablo se refiere a no tener un mal sentir dentro de nosotros, un enojo, una ira, un rencor dentro de nosotros cuando lleguemos a orar. Tal vez cuando estemos nosotros con enojo, con ira, con rencor en ese momento, tal vez es de tomarnos un tiempo de serenidad, que nos pase ese enojo y de ahí ya hacer nuestra oración. Dice, sin ira y sin discusión. ¿A qué se refiere? Se refiere el apóstol Pablo sin discusión. Es posible a renegar, a discutir, a desacuerdo. Entonces nosotros no debemos de ir a orar en discusión.